en FM 106.9 con nuestra columna de literatura. Yo ya dije no voy a participar. Usted no va a participar y voy a saludar yo a Ana Marangoni, a quien le doy la bienvenida y le digo buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien, acá contento yo. Sí, claro. ¿Cómo es esto de que hay uno que habla, otro que dice que no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó acá? Porque usted eligió un tema que a Libonati, yo cuando nos juntamos, así que Libonati por fuera de este espacio, yo trato de evitarlo. Porque es una hora de Libonati hablando fanatizado. Yo estoy pensando en hacer un podcast directamente sobre este tema. Deberías. Imagínese. Claro, y yo encima elegí el tema dedicado, digamos, al 50% de la conducción, vamos a decir, sorianista. ¿Podríamos decir que es la grieta de Oeste Saigón? Yo diría que no es grieta, yo no estoy en contra de Soriano. ¿Usted leyó Soriano alguna vez? No. Léalo. No. Le recomiendo leerlo. No lo voy a ¿Vio hacer. alguna vez una película? Me niego. Me pongo en gorila, Está bien, sí, tenés razón, Ana, es la grieta esto. Él tampoco era peronista, Es la grieta. Aparte, Contreras, ¿viste? Ya es Contreras como de, ¿viste? Cuando te pudre que te hablen tanto de algo. De Perón, obvio. por ejemplo. Claro. Contreras de Perón, como diría Eva. Bueno, pero cuando Gastaldi hablamos de Juego de Tronos, por ejemplo, Claro. bueno, ahí... No, está bien, Yo no entiendo un carajo. por eso no me opuse. Perdón, recién hablamos de superhéroe media hora. Yo no veo películas de no fue superhéroes. media hora, pero está 25 minutos fueron de columna. 25 minutos, 25 minutos de columna Bueno, está fueron. bien. Y yo no veo películas de superhéroes. Bueno. Usted es entonces fanático. Usted podría compensa. haber planteado su oposición al tema, yo lo no estoy haciendo hago. acá por Yo vía no lo formal. hago. Yo no lo hago. Bueno, usted porque yo fíjese. respeto las opiniones de Las los demás, porque yo vengo de instituciones. familia radical. Claro, sí. Le espera el helicóptero afuera. Qué hermosa manera, qué hermoso pie para introducirme a la novela de Soriano, esto. ¿Cómo le va? Cuénteme, a ver, ¿la novela vamos a leer? ¿Cuál? Que vamos a leer, ya quiero leerla en vivo. La vamos a leer, Buen la vamos día. a leer, vamos a rememorar, es como si la leyéramos. Buen día, arrancamos. Capítulo 1. Nunca más. Lo Claro. tengo acá en la mano, porque usted no me está viendo, pero lo tengo en la mano. Ay, libro, qué obvio. lindo. Bien, bueno, sí, obvio. quiero decir, para si es que tenemos oyentes, Sí. oyenchis, Sí. que hay una historia que circuló con una foto que es la edición que pertenece a Cristian Libonati, una Sí. bellísima edición Sí. de Una sombra ya pronto serás de Osvaldo Soriano. Sí, esta edición es del año 90. 90. Ahí, La que tengo. del año en el que se editó. Sí, acá la tenemos. ¿Te fijas si es primera edición? No, por no, favor? miento, es sexta edición. Ah, No, ¿sabe por qué es sexta edición? Porque Soriano, Porque hubo 5 antes. porque Soriano vendía como loco libros. Era Claro. el mayor bestseller de Argentina a principios de los 90. Mirá. Era una locura, le pagaban anticipos de $500.000 para hacer novelas. Ah, la vivió. Sí, obvio. Bien. Así se Impresionante. murió rápido, ¿no? Pero Claro. bueno. se murió rápido, sí. Pero así, el tipo venía sudamericano y le decía, te pago $500.000 adelanto del libro de las ganancias. Así de Bueno. una. Y le decía, ¿y ahora qué escribo? Y no importa, ahí se sentó a escribir. Claro. Escribí de lo que sea. Bueno, Exacto. y la edición que yo tengo, mi edición es de la de 6 Barral, es más... Más no, del 2005 para adelante tiene que ser. es posterior, claro, Sí. claro. Esta es de 2009. Claro, cuando compraron los derechos lo de 6 Barral los españoles. Sí, pero tiene algo muy lindo que me emocionó, que no lo sabía cuando me puse a leer los detalles de esta edición. Esta edición estuvo a cargo de Juan Thorn, Sí. de escritor que, bueno, Sí. falleció recientemente, de quien hemos estado hablando en este espacio. Sí. Muy sorianesco y amigo de Soriano, además. Muy amigo de Soriano, sí, y me encontré, bueno, con todas esas sincronías que ni las recordaba, porque, bueno, esta novela calculo que la compré en 2009 y que la leí en 2009, o sea, hace un montón, por Claro. primera vez, digamos. Con el prólogo de Sacomano, que también lo escribió en Villa Gesell. Mirá, Así que, bueno, hay que ir a una Villa cosa- Hay que ir a Villa Sí, Gesell, obvio. y bueno. Yo tengo ahí mi madrina en Villa Gesell, así que capaz que puedo. A quien le Tengo mandamos tengo saludos. casa. Ah, muy bien. ¿Y a vos qué te parece si hacemos como una especie de tour y, no sé, qué sé yo, le leo unas palabras a Juan Thorn ahí en la costa, una cosa así medio bizarra, ¿viste? ¿Qué te parece? La hacemos, no pasa nada. Me gusta.
vos lees algo de Soriano, no sé, qué sé yo. Nos vamos después a Tandil o algún lugar de eso donde él vivió. No te digo Cipolletti porque es muy lejos. Es una miniserie de la Untrefe. Sí. Ya es una miniserie de la Untref, y aparte puede ser perfecta porque son miniseries donde a veces no pasa nada. Entonces, obvio, absolutamente. Solo, contado pero en bueno, capítulos de 3 minutos, claro, pero bien. obvio. Bien, con gratis linda por imagen. Y gratis por YouTube, tienes razón, Paula. Obvio, con los recursos del Estado. Obvio. Qué maldad, no, hoy estoy destilando maldad. Actuaciones Pero malas, bueno, en fin. vamos a hacer algo, porque hoy me dijo mi señora compañera, novia, como se diga, me dijo, dejala hablar. Me Y dijo tiene eso razón. cuando le conté que íbamos a hablar. Entonces lo que quiero es que vos cuentes primero quién es Soriano y cuentes de qué libro vamos a hablar. Porque Y después si no, hablar yo. claro, y después yo voy a hacer comentarios. Bueno, está bien, está bien. Entonces, yo igual sabía que este tema iba obviamente a convocar a que quisieras decir un montón de cosas, incluso es probable, yo la verdad que no tengo una foto de Soriano en mi casa, por ejemplo. No, yo tengo un dibujo hecho por mi novia en la cabecera de la cama, en la pared de arriba, y tengo a Soriano. O sea, tengo un dibujo de Soriano hecho a mano por Es lo ella. primero que es cuando te despertás a la mañana. Sí, es Soriano con un gato y una frase de este libro que vas a contar ahora, que es La aventura es finita. La aventura es finita. Bien, frase de uno de los personajes de los cuales vamos a hablar, obviamente, llamado Coluccini. Pero bueno, sí, voy a comentar un poco y después cuando vos quieras, por favor. Dale. No, pero dale que hay una columna. Tenemos que hacer una columna antes que yo hable. Dale. Está bien. Bueno, en coincidencia con el 50% de la conducción de Oeste Saigón, esta es la novela de Soriano que a mí más me gusta, y la verdad que es, además, la novela, por sobre todo, la más triste, es muy contundente por la tristeza que manifiesta. Es una novela publicada, bueno, como decíamos recién, en 1990, y obviamente que, bueno, se han hecho muchísimas lecturas. De hecho, en el prólogo que les comentaba de esta edición de Sacomano, bueno, Guillermo Sacomano, para quienes no lo conocen, también un escritor argentino muy virtuoso, del cual podemos hablar en otro momento, obviamente hace referencia a todo el contexto argentino que da inicio, y también me diste el pie con esto del radicalismo, pero da inicio de alguna manera con lo que va a ser el fracaso del sueño alfonsinista, las leyes de obediencia de vida, punto final, y todo lo que se va a ir dando, todo el fenómeno de la hiperinflación, bueno, y todo lo que va a continuar luego durante la década de los 90, que se va a ir desarrollando de alguna manera, que va a tener que ver con, bueno, todo lo que luego vamos a vivir en el espacio-tiempo nacional llamado menemismo, Claro. con, bueno, las crisis económicas, la privatización de todos, el llamado saqueo del país, por decirlo de alguna manera. Y esta novela tiene varias cuestiones que son muy, muy interesantes, porque toda la historia transcurre, y acá voy a tratar de comentar algunas cuestiones, pero tratando de ir a lo que a mí me interesa de esta columna, que es que no sea una clase sobre una novela, sino también meternos en lo que nos despierta esta novela también desde lo personal, desde lo visceral, desde otros lugares, ¿no? Pero bueno, podemos sí decir que es una novela que en principio transcurre básicamente en las rutas. Sí. Es la road movie de Soriano. Podríamos decir que es la road movie o road novel, Sí, novel. si se quiere, pero en realidad tendríamos que decir que es que a la vez es la imposibilidad de esa road movie o esa road novel, porque en realidad los personajes están por la ruta pero no van a ninguna parte y no pueden ir hacia ninguna parte, ¿no? Digamos, todo lo que encontramos, si tuviéramos que trazar el mapa de esta novela, tendríamos que dibujar básicamente pavimento, rutas,
Vía Muerta, Ujú. un par de pueblos fantasmas en el medio, uno de Colonia los Vela y Triunvirato. Exacto, Colonia Vela y Triunvirato. Ay, qué buen estudiante, por favor. No, estudiante. De hecho, Él da la clase. yo estuve en Colonia Vela. Vos Sí. estuviste en Colonia Vela. Sí. Bueno, está buenísimo después para pensar ahí qué pasa con esta representación de pueblo. Vos que estuviste en el pueblo real. Sí. Bueno, entonces estos pueblos, estas estaciones de servicio también medio abandonadas. Y el paisaje de la ruta, que es el paisaje de la Pampa, y ahí también se actualizan un montón de cosas en relación con nuestra literatura. ¿Qué pasa con esta Pampa? ¿Qué pasa también podemos pensar, no sé, en un abrir y cerrar de ojos, es un tema que da para un montón, pero un montón de o novelas o películas argentinas, esto en el cine argentino es un tópico, y también diría de series de un 3TV, ojo, ojo. De ir por la ruta, ¿no? La historia de porteños que experimentan en la ruta, en esa huida de la ciudad, esto que sucede un poco en la road movie, esta historia de aventuras, esto que descubren, estas historias también de transformación personal. Bueno, hay 80.000 películas argentinas con esta historia. Y lo interesante de la novela de Soriano, en realidad, es que eso que podríamos decir que sucede, ese tópico, en realidad es también la parodia de ese tópico. Es la imposibilidad, porque no se puede rodar hacia ninguna parte. O sea, son personajes que de entrada están varados, están yendo de un lado para otro sin sentido, y no encuentran una epifanía, no encuentran un descubrimiento. De hecho, van sucediendo algunas cuestiones con los personajes que no las vamos a develar acá, porque tal vez quien no haya leído la novela, está escuchando esta conversación sobre el libro y tiene ganas de leerla, no vamos a contar, pero hay cosas bastante tristes que suceden. Como dice el personaje principal, y creo que eso va para casi todos los personajes de la novela, está cansado de llevarse puesto. Exactamente. Una frase que además se lo dice una suerte de astróloga, una mujer llamada además la licenciada Nadia. El personaje protagonista, para quienes están escuchando y por ahí no lo saben, es un ingeniero que está, vamos a decirlo, por decirlo de alguna manera, está en la lona. Con la mayoría de los ingenieros. En los 90. En los 90. Bueno, claro, contexto de los 90, donde podés tener una carrera, es un ingeniero informático, pero da lo mismo, ¿no? Está arruinado, y además también aparece mucho esa visión de personajes de clase media que no tienen nada, que están siempre con hambre, que están resolviendo también cómo van a comer, que están muchos de ellos en autos, y que en realidad son homeless, ¿no? Van en autos, cada auto de alguna manera es una suerte de expresión de cada uno de los personajes. Ser ese personaje de Coluccini, el Gordini, que es el de la frase que había mencionado Cristian, que es la aventura es finita, ¿no? Que significa, bueno, la aventura llegó a su fin, por decirlo, es decir, ya es una novela que todo el tiempo está hablando del fin, de la derrota. Este personaje tiene un Renault, después está la astróloga Nadia, que tiene un Citroën, está otro personaje que tiene un Jaguar, pero y tiene todas sus pertenencias, Lem, claro, y tiene todas sus pertenencias ahí en el auto. Entonces son personajes, son homeless, pero son homeless también de clase media, ¿no? Son estos tipos que tienen un par de cosas, que no tienen para comer, pero que pueden tener por ahí estudios, que tienen un pasado, que tienen una historia, y que tienen también esta necesidad, no solamente algo que le preocupa, por ejemplo, mucho al ingeniero, es en un momento cuando llega a Colonia Vela, un perro le muerde el pantalón, y él se pone mal porque se le rompe el pantalón, y si tiene una entrevista de trabajo no tiene el pantalón roto, ¿no? Y entonces ahí aparecen estas características muy de personajes de clase media, que están en la lona, pero su preocupación también tiene que ver con el poder aparentar algo,
el poder solventar esa crisis, el poder resolver este momento, este pozo en el que se encuentran los demás, o este llevarse puestos, como hablábamos de lo que le dice Nadia en un momento al ingeniero, que le dice, usted está cansado, algo así, le dice algo así como, usted está cansado de llevarse puesto, ¿no? No deja de llevarse puesto. Entonces son personajes que están ya cansados de vivir llevándose puestos, y que de alguna manera tienen estos sueños extravagantes que también nos hace, digamos, comparar a estos personajes con personajes de Roberto Art, que están tratando de pegarla, de tener el golpe de suerte, no sé, de descifrar el algoritmo para poder ganar en un casino o en un torneo de truco. Sí. En ese sentido son personajes muy artianos, ¿no? Y esto que planteaba de como personajes de clase media que necesitan aparentar que tienen estos sueños que son imposibles, esto que cuenta Coluccini, por ejemplo, que quiere irse, que se va a Bolivia, sí, pero está viajando en dirección al sur. Bueno, estás tratando de meter bocado hace como 3 minutos. Por favor, no, tranqui, yo hago comentario nada más, hago comentario para poner algo más, nada más. No. Comente. No, por favor, yo cuando necesite comentar voy a comentar, no te da problema. Vas a explotar, digo, lo veo. Está rojo. Siento que estás ahí por largar algo y cuando vos quieras interrumpir. Está hojeando páginas hace 10 minutos, buscando frases. Qué lindo. Bueno, entonces pensaba en esto, ¿no? Digamos, esta manera de estos personajes, esto que decíamos, que por un lado se expresan en un montón de detalles, esto de que son personajes arruinados, pero de clase media, esta forma tan particular, o esto de que están arruinados, pero tienen el auto, ¿no? Uh-huh. Lem, que tiene su Jaguar, que en ese momento, no sé, creo que era un auto de alta gama, ¿no? Sigue siéndolo toda la vida. Sigue siéndolo. Lem es un personaje que no se sabe bien de dónde sacó la plata, pero quiere hacer saltar una banca en algún momento, y dice, el ingeniero me va a ayudar porque es ingeniero informático. Claro, sí. Pero es medio misterioso, no se termina de saber qué es. ¿De dónde sacó la plata? Todos los personajes son misteriosos, sí. Y todos los personajes tienen algo de, por decirlo de alguna manera, de ser sinceros entre sí mismos por momentos, pero a la vez también de mentirse mucho, porque creo que aparece algo de la farsa, también como el único modo que tienen estos personajes de poder sostener una identidad, esa identidad perdida. Son personajes que están profundamente perdidos, y hay algo de construir en la apariencia, en el delirio, de poder encontrar algo de todo eso que claramente se nota que perdieron estos personajes y que ya tampoco sabemos si lo buscan, ¿no? Algunos por ahí podemos decir, bueno, sí lo buscan o si se van autoengañando, qué es lo que va pasando con cada uno de estos personajes, ¿no? Un poco, por eso estos personajes que podemos decir que tienen mucho de farsa y que tienen mucho de caricaturesco, pero a la vez hay un fondo, y eso se nota en la novela, en la trama, en el tejido también de lo que va sucediendo con estos personajes, que es terriblemente dramático. Son personajes que realmente están tan desesperados y están tocando fondo. Entonces, están esos dos aspectos todo el tiempo en tensión, ¿sí? Y también pensaba en algo que esto ya me voy escapando de los cánones literarios, y me gustaría, por ejemplo, vos, Cristian, que la leíste, saber qué opinás. Me da la sensación de que hay algo, es una novela que, como les decía, podría parecer realista, pero a la vez tiene mucho de fantasioso, es decir, por eso esto de que les comentaba de este mapa que se va armando de un país básicamente paseado, y donde lo único real pareciera ser que son estos pueblos que además son la evidencia pura de un país que fracasó, ¿no? Del fracaso del progreso del país. Son pueblos donde no pasa absolutamente nada. Y bueno, creo que esto a veces lo experimentamos en la realidad, ¿no? De estar en muchos pueblos que realmente son, digamos, la estación donde el tren ya no llega,
bueno, cosas que se construyeron y que después se fueron transformando en otra cosa. Sí. Entonces, esos pueblos que parecieran ser lo más real son la evidencia más tangible de un proyecto de país que fracasó. Pero además lo que pensaba era que en esta cosa muy real de los personajes, de estos personajes que no viven en ningún lado y que van de acá para allá, y ese ingeniero que sin nada va sobreviviendo y de repente se encuentra con un personaje, con otro, van para un lugar y empiezan a suceder cosas, que a la vez había algo en la manera de contarlo que es muy verosímil y de alguna manera, no sé si hay algo de sentido común, de argentinidad, de entender estos personajes que con nada continúan sobreviviendo. No sé qué opinás. Opino que en general esto. Soriano es un poco así. Pensar que escribió, aunque lo publicó después de la vuelta a la democracia por una cuestión del exilio, pero Cuarteles de Invierno es un libro donde habla de esta pelea entre peronista de derecha y peronista de izquierda, que es muy interesante. Y esto, que se están matando por quién es más peronista. Y al final, como que ninguno es peronista o no se sabe. Que en Cuarteles de Invierno también es el cantor de tango que ya está de última y el boxeador que está en un momento interesante. Es como que las novelas de Soriano creo que fueron buscando, también por la vida, ¿no? Porque él siempre buscó algo de la realidad. Esta cuestión de tratar de pintar la aldea, ¿no? Me parece. Tiene un poco eso. Además de una capacidad de escritura y de diálogos que te hacen sentir en el momento en el que estás. Absolutamente. Y Cuarteles de Invierno, A sus plantas, Rendió un león. Una sombra ya pronto serás, que esto que mencionabas también resuena en que el título es una parte del tango Caminito. Sí. Creo que son novelas que además hacen una relectura de la historia y de la literatura argentina, por la que a mí me da la sensación de que es inevitable, hay que pasar por ahí, ¿no? Así como en Cuarteles de Invierno hay escenas que nos reenvían al inicio de la literatura argentina, nos reenvían, por ejemplo, al Matadero de Esteban Echeverría, nos reenvían al origen de la violencia y al origen de relatos de cómo se cuenta la violencia en la historia de nuestro país. Una sombra ya pronto serás también es una manera de poder releer este paisaje de la Pampa y este proyecto de civilización y de progreso en la clave de esta coyuntura histórica que mencionábamos, que son fines de los 80 y los 90, ¿no? Y que de alguna manera es una novela que va a proyectar lo que va a suceder finalmente, lo que va a ser a lo largo de toda la década de los 90 y y que va a terminar en la gran eclosión de 2001, ¿no? Sí. Pero todo esto ya se está conjurando en esta novela. Por lo tanto, creo que son novelas que reescriben la historia argentina, que reescriben la literatura argentina y también, digamos, bueno, nos podemos decirnos, bueno, hay que pasar por acá y yo también quisiera salir por momentos, claro, ¿no? Porque es terriblemente pesimista y además son personajes que solamente pueden salvarse desde la estafa y individualmente, ¿no? Son personajes que se van acompañando, pero pareciera que el destino de todas formas de cada uno de los personajes sigue siendo individual, claro, ¿no? O sea, son personajes que no pueden ayudarse entre sí, porque la salida para estos personajes, aunque sea colectiva, ellos la siguen leyendo de forma individual. Cada uno lee, cada uno está pensando en el éxito, por decirlo de alguna manera, en clave menemista, sí, en pegarla, en tener guita, digamos. No, obvio. Ana, se nos terminó el tiempo del programa. Viste, y te dejé hablar. No, otro día nos juntamos. Hubo mucho lobby para que pase eso. Sí, o mucho lobby.
Muchísimas gracias por la columna, muchísimas gracias por traer al gordo acá, al gordo Soriano, un poco a este programa, que bueno, siempre trato de mencionarlo, pero es muy interesante poder traerlo desde este lugar, desde tratar de pensar las estructuras y tratar de entender desde tu lugar de la literatura, que está bueno. Yo soy fanático, entonces no soy una persona que pueda ponerse a pensar en esas cosas. Así que bueno. Bueno, otro día podemos seguir hablando y porque son temas que da para muchísimo. Sí, ya sé. Pero bueno, acá saludó Estela Palacio, no sé si la conoce. Hola compañeros, feliz viernes dijo y nos tenemos que ir. Feliz viernes. Feliz viernes. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, nos encontraremos en próximos programas. Gracias a ustedes, buenas noches. Dale, chicos. nos vemos. Adiós. Abrazo, chau, chau. Abrazo.